Somos WBCQ, brindándoles la radio de World's Last Chance, a ustedes desde Monticello, Maine, Estados Unidos. La violencia criminal, la inquietud política, inestabilidad financiera, todo apunta a una inminente crisis, una crisis como ninguna otra. Atentos a la radio de World's Last Chance para aprender a prepararse espiritualmente para lo que nos espera. Radio WLC, preparando un pueblo para el regreso inminente del Salvador. Hola a todos, bienvenidos a otro programa de radio WLC. Soy su anfitrión Luis García y me acompaña el hermano Pedro Merino. Sí, muy agradecidos de que nos hagan parte de su día. En WLC cubrimos una variedad de temas importantes para los cristianos viviendo en estos últimos días. Algunos de estos temas puede que sean nuevos para ustedes, pero nunca les pediremos que nos tomen la palabra por nada, solo porque así lo vemos. No, presentamos evidencias. Siempre les alentamos a que estudien el tema por sí mismo. Dejen que el Espíritu Santo les guíe. La verdad puede soportar el peso de la investigación. Así es. Algunas cosas que presentamos puede que usted no esté de acuerdo. Y está bien. No estamos aquí para condenarte. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Solo estamos aquí para compartir información que hemos aprendido en el curso de nuestros estudios. Así que tomen lo que es bueno y pongan a un lado el resto, y sigan estudiando más profundamente por sí mismo. Algo que aprendimos es la importancia de los nombres divinos. Nuestra Biblia repetidas veces nos dice que llamemos en el nombre del Señor, pero Señor como Dios solo son títulos. La escritura original dice que llamemos en el nombre de Yahuwah. Yahuwah o Yah es un verbo del ser. No utilizamos los verbos de ser para los nombres. Soy, es, son, era, eran, ser, serán, fue. Estos no son nombres, pero son los nombres del Padre Celestial, cual es más bello, porque también son una promesa que cualquier cosa que necesites, el Padre será para ti y por ti. El nombre del Hijo también es una promesa. El nombre del Salvador es Yahushua y significa Yahuwah salva. Esta es la importancia de usar los nombres divinos. Estos significados hermosos, estas promesas y aseguranzas, se pierden de vista cuando se utilizan títulos genéricos como Señor y Dios. Cuando se leen citas donde se refiere a Yahuwah y Yahushua en las Escrituras o por escritores cristianos y claramente esté descrito que hablan del Padre y el Hijo, nosotros usamos los nombres divinos reales. En previos programas tocamos algunos asuntos de los problemas con el Sabbat, el papel que juega en los eventos de los últimos días y el hecho de que nuestra obediencia revela nuestra lealtad. También hemos expuesto evidencia de que el Sabbat de las Escrituras no es realmente el sábado moderno de hoy. Incluso, si no veneras en los Sabbats y siempre se te ha enseñado la importancia de celebrar los domingos de la resurrección como el día de que resucitó el Salvador. Esto es importante porque si el sábado de hoy no es el original sábado bíblico del cuarto mandamiento, esto significa que el domingo tampoco es el día que Cristo resucitó. Exacto, Luis. Y sin embargo, la suposición está tan profundamente arraigada de que sábado es el séptimo día del sábado bíblico que los diccionarios lo dicen también. ¿En serio? No creo haber buscado al sábado en el diccionario. Un diccionario define al sábado como, y cito, el séptimo o último día de la semana. Y después añade, el Sabbat judío. Incluso la edición de 1995 de la Enciclopedia Mundial es nombrada tras el dios romano Saturno. El sábado es el Sabbat de los judíos y los adventistas del séptimo día. Interesante. Así que sí, hay varias asunciones que están pasando. Pero esto no comprueba que el sábado moderno sea el sábado bíblico original establecido en la creación. Ahora, por los estudios del sábado en las Escrituras, la evidencia del calendario bíblico por el cual se calcula, he visto, asumiendo tengo que admitir, que no hay referencia de un sábado en las Escrituras.
Pero otro día me dijiste que lo había. ¿Podrías decir más? La evidencia de las escrituras, la historia e incluso la arqueología es clara. El sábado de hoy no es el sabbat bíblico. Por lo tanto, ¿por qué ha de haber referencias en la escritura del sábado? Bueno, primeramente, la semana que usamos hoy no viene de las escrituras. Es una semana planetaria. En muchos idiomas, los días de la semana laboral aún se refieren a dioses que representan varios planetas. Claro, el domingo, día del sol, el lunes, día de la luna, viernes, día de Venus. No hay muchos idiomas que todavía utilicen las designaciones planetarias para los días de fin de semana. Varios idiomas hoy utilizan la terminología cristiana para referirse al primer y a los 7 días semanales. Ahí es donde las personas se refieren al primer día de la semana como el día del Señor y el 7º día de la semana como el Sabbat. Pero estos no son precisos. El primer día de la semana era el día del Sol. El último día era el día de Saturno. Sí, solo el inglés, galés, bretón y otro idioma que no recuerdo usa la designación planetarias para el primero y 7º día de la semana moderna. Solo para mantener las cosas claras, para que no haya confusión entre el Sabbat verdadero de la Biblia y el moderno sábado, vamos a usar la designación planetaria para este programa. Antes de continuar, quiero dejar una cosa clara. Si bien es posible encontrar referencias de la adoración en el día de Saturno en la Biblia, debe ser entendido que tal ocasión ocurrió cuando Israel fue apóstata y se rebelaron ante su Creador. Interesante. Saturno aparece en las Escrituras como un malévolo Moloc asesino de niños. 1 de Reyes 11, versículo 7, se refiere a Moloc y dice: «Y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón». La primera referencia de que el pueblo de Yahuá adoraba en el día de Saturno aparece en Éxodo 32, la apostasía en la montaña del Sinaí con el becerro de oro. No lo creo. Esa fue en realidad la veneración a Saturno. ¿De dónde sacas esto? Muchos no están al tanto que la apostasía del becerro de oro era en realidad la adoración a Saturno, pero las referencias aparecen en Amos 5:26 y Hechos 7:43. Los israelitas obviamente obtuvieron la adoración del becerro de oro de Egipto, ¿no? Sí, estaban rodeados por la idolatría de los veneradores del sol egipcio durante varios cientos de años. Durante ese tiempo los israelitas perdieron su método original del calendario, por el cual el Sabbat es calculado. Fue necesario que Yahuá los reeducara y lo hizo justo antes del Éxodo. Quiero dar una rápida explicación. El año egipcio comenzó con la aparición de la estrella Sirio en la constelación de Canis Mayor. Esto fue aproximadamente alrededor del solsticio de verano, o nuestro moderno junio 21-22. Por otra parte, el calendario del Creador comienza en primavera. En Éxodo 12, verso 2, Yahuá le dice a Moisés: «Este mes será para vosotros el principio de los meses, será el primer mes del año para vosotros». Moisés enseñó a los israelitas que si querían beneficiarse de las bendiciones de Yahuá y aclamar sus promesas, el primer requerimiento era la obediencia. Por esto en Éxodo 5:4 el faraón acusó a Moisés y a Aarón de alejar al pueblo de sus trabajos. Ahora, habiendo estado inmerso en una calendación egipcia pagana, los israelitas se apresuraron a volver a lo que estaban acostumbrados, cuando después en el Sinaí pensaron que Moisés había muerto o los abandonó en el desierto. Veamos en Éxodo 32, versículos 1, 3 y 4. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron: «Levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el nombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido». Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenía en las orejas y los llevaron a Aarón. Y él los tomó de sus manos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron: «Este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto». Este no era un animal cualquiera hecho arbitrariamente de oro. Era una deidad egipcia, el becerro, Apis. Alexander Hislop escribió acerca de esto en su libro Las dos Babilonias. Tengo una copia del libro aquí. Leamos el párrafo marcado en la página 45. La forma ordinaria en que se representaba místicamente a la
divina egipcia, favorita a Osiris, Nimrod, era bajo la forma de un toro becerro, el becerro Apis, del cual se tomó prestado el becerro de oro de los israelitas. Había una razón por la que ese becerro no debería aparecer comúnmente en los símbolos apropiados del dios que representaba, porque ese becerro representaba la divinidad en el personaje de Saturno, el oculto, Apis siendo solo otro nombre para Saturno. Ahora veamos Éxodo 32:5, es muy revelador. Y Aarón hizo una proclama, diciendo: «Mañana será fiesta para Yahuwá». ¿Ven qué hizo Aarón aquí? Ha establecido un culto pagano, pero lo hace en nombre de Yahuwá. Increíble. Y los cristianos hoy hacen exactamente lo mismo. Ahora pregúntense, ¿por qué el día siguiente? ¿Por qué dijo a la gente que adorasen ese día en particular? Bueno, solo tenían unos meses fuera de Egipto. Queda claro que aún recordaban las costumbres y fechas de las veneraciones egipcias. Pero es más que eso. Robert Odom explica en su libro El domingo en el paganismo romano. La oración a los planetas en sus respectivos días era parte de la adoración de los cuerpos celestes. Entiendo. Aarón llamó a la gente a que viniera a venerar a Saturno en el día de Saturnia. Este es un punto importante. Las varias y repetidas apostasías religiosas de los israelitas eran sobre Saturnia. Un dios era venerado en su día particular, y cuando Aarón le dijo a los hijos de Israel: «Mañana es fiesta a Yahuwá», él estaba, como has apuntado, haciendo pasar la adoración de Yahuwá en un día de fiesta pagana. Esta fue la rebelión en una escala tan grande que eso cobró la vida de aproximadamente 3.000 israelitas, y siglos más tarde aún se llevó a cabo como el máximo ejemplo del religioso desdén y rebelión moral en contra de Yahuwá. Al hablar del continuo deseo obstinado de Israel de adorar a Saturno en su día, Yahuwá se refiere a este evento en Amós 5, versículos 25 al 27. ¿Por ventura me ofrecisteis sacrificios y presentes en el desierto en 40 años, oh casa de Israel? Habéis llevado al tabernáculo de vuestro Moloc y Chiún, sus imágenes, la estrella de vuestros dioses que hoy hicisteis. Os haré pues transportar más allá de Damasco, dice Yahuwá, cuyo nombre es el Elohim de los ejércitos. Cuando el versículo 26 dice: «Habéis llevado el tabernáculo de vuestro Moloc y Chiún, sus imágenes», nuevamente se refiere al culto idólatra de Saturno. ¿Te gustaría leer este mismo pasaje del hebreo griego interlineal? ¿Me habéis traído sacrificios y ofrendas de comida 40 años en el desierto, casa de Israel? Sí, habéis llevado la caseta de vuestro rey y Quillún, vuestras imágenes, la estrella de vuestros dioses que os habéis hecho. Por tanto, te haré ir al desierto más allá de Damasco, dice Jehová, el Dios de los ejércitos, en su nombre. Mientras que una versión hace referencia de vuestro rey, la otra versión dice vuestro Moloc. El nombre Moloc originó como un título de Nimrod y significa rey. Ahora aquí es donde se pone más interesante. De acuerdo con la concordancia de Strong, Kyun o Kiyun es, cito, otro nombre para el dios Saturno. Es interesante que Yahuwá les recuerda a Israel que estos eran los dioses que crearon por sí mismos. Esto es exactamente lo que dijeron los israelitas en Éxodo 32. «Levántate, haznos un dios que vaya delante de nosotros». La idolatría que cargaban los israelitas al salir de Egipto fue la veneración a Saturnia en su día. Incluso esta apostasía, justo antes que los israelitas entraran a Canaán, se puede vincular a la veneración de Saturnia. Veamos su historia ahí en 1 Reyes 11:4. Y ya que Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Yahuwá su Eloa, como el corazón de su padre David. Lo que sigue es un largo listado de religiones idólatras con las cuales Salomón fornicaba, incluyendo las de Moloc. El verso 6 declara que esto fue inicuo ante los ojos de Yahuwá. El resultado en el verso 9 fue que Yahuwá tenía ira con Salomón porque su corazón le dio la espalda a su Adonai Yahuwá de Israel. Veo aquí en los versículos 11 al 13 que Yahuwá dice que su castigo será que su reino se quebrante. Sí, después de la muerte de Salomón, Israel se dividió en dos, solo con 2 tribus restantes al hijo de Salomón, Roboam.
las otras 10 tribus fueran de Jeroboam. Hablemos de eso un poco más después de este breve descanso. Pablo le dijo a Timoteo: toda la escritura es inspirada en Yahuwah y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Yahuwah sea perfecto, perfectamente equipado para toda buena obra. 2 Timoteo 3, 16, 17. El mundo no ama a Cristo ni a los cristianos más que antes, y todos los que tengan la intención de vivir vías piadosas vendrán inevitablemente a la cruz de una forma u otra. No tener persecución debería ponernos en serias dudas sobre si tenemos razón. El espíritu del Evangelio está en absoluto desacuerdo con el espíritu del mundo. Pero cualesquiera que sean las pérdidas y las pruebas, dejar que los hijos de Yahuwah permanezcan en las cosas que han aprendido y caminen en la pureza, sin mancha y consistencia. La conducta, el propósito y la paciencia de este gran y santo apóstol brillan frente a nosotros para nuestra inspiración y guía, y su experiencia será la nuestra, que no hay dolor del que no seremos liberados, cuando hayamos aprendido la lección que fue enviado a enseñar. En las duras experiencias de la vida humana no hay estancia comparable a las Sagradas Escrituras. La infinita variedad de escrituras se adapta a los diferentes estados del alma. Cualquiera que sea nuestra necesidad, podemos encontrar su consuelo y remedio aquí. Así podemos vivir una vida repleta, encontrando en la Biblia un armamento para todas nuestras emergencias. En esta armería se encuentran todas las armas para los atacantes y la defensa. En esta farmacopea hay un medicamento y un antídoto para cada herida. Me asombra que esta sustitución de Saturnia por Yahuwah tenga un alcance en la historia del pasado. Uno pensaría que Jeroboam, después de ver el reino quebrantado, después que Yahuwah le dio misericordiosamente 10 de las tribus, se mantuviese fiel a Yahuwah. Pero esto no fue lo que ocurrió. Jeroboam sabía que por la idolatría de Salomón, a él se le dio las 10 tribus que debieron ser dadas a Roboam, pero ¿él guió a la gente a que veneraran a Saturnia? ¿Por qué? Jeroboam temía que la gente de su nueva nación regresara a Jerusalén y adorara allí. Veamos en 1 Reyes 12, versículos 26 y 27. Y dijo Jeroboam a su corazón: ahora se volverán al reino de la casa de David. Si este pueblo subiera a sacrificar a la casa de Yahuwah en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se convertirá en su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se tornarán a Roboam, rey de Judá. Increíble, entonces él solo quería más control. Exacto, y para prevenirlo, él y sus asesores decidieron establecer un sistema falso para venerar, el mismo que Israel apostató en el Sinai. ¿El mismo? Eso es lo que dice. Veamos el versículo 28. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: harto habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. ¡Wow! Esa es una cita palabra por palabra de lo que Aarón dijo en la apostasía del desierto. El objeto de adoración, un becerro de oro, también era el mismo, un símbolo de Saturno, tal y como lo ha sido en el Sinaí. Me adelante a leer los versos 30 y 31. Tienes razón, Jeroboam. Estableció un sistema falso, dice:
y esto fue ocasión de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante del uno. Hasta Dan hizo también casa de lugares altos e hizo sacerdotes de entre los más bajos del pueblo, pero no eran los hijos de Leví. Y no paró ahí. Intentó realinear todas las fiestas con su adoración idólatra mediante el calendario falso. Vean los versículos 32 y 33. Entonces instituyó Jeroboam solemnidad en el mes 8, a los 15 del mes, conforme a la solemnidad que se celebra en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo un Betel, sacrificando a los becerros que había hecho. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel, a los 15 del mes 8, el mes que él había inventado de su corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar incienso. Esta no era una de las fiestas de Yahuwá. Esa fiesta fue ideada en su corazón. Fue una blasfemia. Correcto. Así como la gente de hoy reemplaza la Pascua bíblica, el Pesach, con la celebración de la Pascua de los conejitos, Jeroboam reemplazó la fiesta de los tabernáculos de Yahuwá con sus fiestas propias, un mes después. Israel volvió a venerar a Saturno, lo mismo que los hijos de Israel apostataron sobre el becerro de oro en el desierto. Por lo tanto, Yahuwá envió una advertencia mediante el profeta Amós, en la cual se refirió a esta rebelión. Él dijo que él no aceptaría su adoración falsa, sin importar cuántas veces aclamen que lo hacen para él. Es un pasaje poderoso. Leamos del Septuaginta Amós 5 versículos 21, 22 y 25, 27. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me darán buen olor vuestras asambleas. Y si me ofreciréis vuestros holocaustos y vuestro presente, no los recibiré, ni miraré a los sacrificios pacíficos de vuestros engordados. ¿Por ventura me ofrecisteis sacrificios y presente en el desierto en 40 años, casa de Israel? Y ofrecisteis a Moloc, vuestro rey, y a Kirún, vuestros ídolos. De vuestros dioses que os hicisteis, os haré pues transportar más allá de Damasco, dijo Yahuwá, cuyo nombre es el todopoderoso Loá de los ejércitos. Siempre debemos recordar que la batalla entre el Creador y Lucifer es sobre la adoración. Esto es expresado en la advertencia de Amós. Marque unos versos más de Amós 6. ¡Ay de los reposados en Sión! Aquellos que dejan de lado la adoración verdadera aceptando la falsificación. Y de los confiados en el monte de Samaria, vosotros que os acercáis el día malo, que os acercáis y adoptáis falsos sabbats, por tanto ahora partirán el cautiverio. KJV. La gente de Israel no eran ateos, de hecho aclamaban ser devotos de Loá, quien los sacó de Egipto. El problema era que lo adoraban en el día de Saturno, una costumbre egipcia. Es por eso que Yahuwá no los aceptaba. La veneración a Moloc o a Saturno era en realidad una religión muy oscura. Y llevó a los israelitas de vuelta a los ritos degradantes practicados por los cananeos, los mismos ritos del por qué Yahuwá los guió lejos en primer lugar. Si tienes un sistema de creencia corrupta, tus prácticas también serán corruptas. Esto es precisamente porque fueron guiados al cautiverio babilónico. Jeremías 32-35 es muy revelador. Y edificaron los lugares altos de Baal, que están en el valle de Benión, para hacer pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas en honor a Moloc, lo cual no les había mandado, ni me pasó por la mente que ellos cometieran esta abominación, para hacer que Judá pecara. Es algo enfermo. He estudiado acerca de esto y estos ritos incluían el sacrificio de los niños. Bebés y niños chicos, envueltos en velos, eran colocados en los brazos extendidos, inclinados hacia abajo del ídolo. Sus pequeños cuerpos rodaban hacia abajo y caían a un fuego rugiente abajo. A esto se le llamaba cruzando el fuego. Se les decía a los padres que esto aseguraba un lugar en el paraíso para sus hijos. Incluso el pueblo israelita hizo esta barbaridad. Escuchen esto en 2 Reyes 16, 3, 4. Dice: Acaz anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar a su hijo por el fuego conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había arrojado de delante de los hijos de Israel, y sacrificó y quemó incienso en los lugares altos en las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz. Hizo talar todas las arboledas y destruir los altares y los lugares de culto, restauró la adoración del templo y reconstituyó la Pascua bíblica.
Sí, me acuerdo bien. El hijo de Ezequías volvió al paganismo, ¿no? Sí, veamos esto en 2 de Crónicas 33, de 2 a 9. Manasés hizo lo malo ante los ojos de Yahuá, conforme a las abominaciones de las naciones que Yahuá había desposeído delante de los hijos de Israel, porque reedificó los lugares altos que su padre Ezequías había derribado, levantó también altares a los Baales e hizo asares, y adoró a todo el ejército de los cielos, la luna, el sol y las estrellas, y los sirvió. Edificó además altares en la casa de Yahuá, hizo pasar por el fuego a sus hijos en el valle de Benioim, practicó la hechicería, usó la adivinación, practicó la brujería y trató como medium y espiritistas. Hizo mucho mal ante los ojos de Yahuá, provocándole a ira. Así hizo extraviar Manasés a Judá y a los habitantes de Jerusalén para que hicieran lo malo más que las naciones de Yahuá había destruido delante de los ojos de Israel. Esta es una gran acusación. Manasés causó que los israelitas pecaran peor que los paganos. Al leer a través de las Escrituras descubres que la veneración a Saturno apareció predominantemente en las rebeliones religiosas de los israelitas. Los modernos abatarios del sábado no veneran quemando a sus hijos, pero el hecho se mantiene, que en el día que adoran, honra al dios de ese día. Siempre ha sido así. Saturno es el dios de Saturnia, el día de Saturno. Yahuá, el Creador, es el dios del Sabbat del séptimo día, calculado por su calendario lunisolar. La adoración en cualquier otro día, por cualquier otro calendario, honra a un dios que no es el Creador. Me acuerdo de Esteban, el mártir, y de su último sermón, justo antes que lo mataran. Él entendía esto, ¿no? De hecho, incluso citó las palabras de Amos advirtiendo a Israel. Leamos esto en Hechos 7, 38-43. Esta es la declaración que dio Esteban a su defensa en el Sanedrín justo antes que lo apedrearan. Dice: Este es él, Moisés, que estaba en la congregación en el desierto junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo repudiaron y en sus corazones regresaron a Egipto. Le dijeron a Aarón: Haznos dioses que nos guíen, porque no sabemos qué le ha pasado a este Moisés que nos sacó de Egipto. Entonces hicieron un ídolo que tenía forma de becerro. Mataron animales para ofrecérselos y celebraron una fiesta en honor del ídolo que ellos mismos habían hecho. Por esto, Yahuá se apartó de ellos y los dejó adorar a las estrellas del cielo. Pues así está escrito en el libro de los profetas o israelitas. ¿Acaso en los 40 años del desierto me ofrecieron ustedes sacrificios y ofrendas? Por el contrario, cargaron con el santuario de dios Moloc y con la estrella del dios Refán, imágenes de dioses que ustedes mismos hicieron para adorarlas. Por eso los lanzaré a ustedes al destierro más allá de Babilonia. Refán simplemente es el equivalente de la palabra hebrea kiun. Por su apostasía en venerar a Saturno en su día, Yahuá dijo que él permitiría que fueran lanzados a Babilonia. Babilonia se originó con Nimrod y es el fundamento de todas las religiones idolátricas que bajan a través del templo desde entonces. Esto es serio. Sí, lo es. En Oseas 2:11, Yahuá describe a su pueblo como una esposa infiel que anda fornicando con otros amores, dioses. Vemos cuál es su castigo. También haré cesar toda su alegría, sus fiestas, sus lunas nuevas y sus sabbats y sus fiestas solemnes. El hecho de que Israel a veces adoraba en el día de Saturno o más tarde, mediante un ciclo semanal continuo, no es evidencia de que el día de Saturno moderno es el Sabbat de la creación. La acumulación de evidencia bíblica e histórica prueba que Israel siempre estuvo en apostasía y rebelión moral cuando veneraban en el día de Saturnia. Obviamente, no es una coincidencia que el séptimo día de la semana planetaria moderna, el día en que la mayoría de los sabatistas adoran, no es otro día de Saturno. Satanás está detrás de esto. La verdad es que la adoración en el séptimo día de un calendario pagano no dirige la adoración al Creador. Cuando adoras en el día de Saturno, le das honor al dios más cruel, sediento de sangre, Saturnia. Aquellos que desean adorar al Creador no tienen excusa para venerar en cualquier día. Pienso que no muchos hemos realizado la importancia de venerar en un día preciso, pero cuando realizamos que al venerar en otros días de lealtad
al Dios de ese día realmente arroja una luz completamente nueva sobre la situación. Aprenda más sobre el Sabbat bíblico. Busque los artículos o vídeos de www.worldlastchange.com/Spanish/WLC Radio. El creador tiene un calendario y el amor sin límites. Queden al tanto, amigos. Ya regresamos con el email diario. Ha sintonizado con la radio de WBCQ en 9330 kHz en la banda de 31 metros. Radio World's Last Chance, preparando un pueblo para el pronto retorno del Salvador. Pablo fue prudente al comenzar con ese altar al Dios desconocido. Alrededor de ellos se encontraban los templos más exquisitos jamás levantados por el genio humano, pero estos no eran el hogar de Yahuwah. Él busca el corazón humilde y contrito, no solo del judío, sino donde quiera que se encuentre el hombre y en cualquier plano intelectual. Los hombres en todo el mundo son hermanos. Él ha hecho de una sangre todas las naciones. Los arreglos de la providencia divina han sido ideados para llevar a los hombres a Yahuwah. Si lo buscan con reverencia y verdadero deseo, Él será hallado por ellos. Todos los hombres son su descendencia, pero solo aquellos que reciben al Hijo de Yahuwah en sus corazones se vuelven realmente hijos. El arrepentimiento es el acto de la voluntad y por tanto puede ser ordenado. Yahuwah puede pasar por alto muchas cosas dañinas y malas porque ama al mundo y trata a los hombres según su luz. Y podemos regocijarnos por lo tanto que Él juzgará a la humanidad por el hombre, su Hijo. Gracias por escuchar este episodio en WLC Radio. Vivimos tiempos muy solemnes. El mundo está al borde del desastre. Pronto tendrán lugar acontecimientos catastróficos que pondrán fin a esta era y marcarán el comienzo de la siguiente. En su gran misericordia, Yahuwah ha revelado a través de la profecía lo que depara el futuro. Apocalipsis 8 predice una serie de eventos, cada uno peor que el anterior, que devastarán la tierra. Se diezmará el suministro mundial de alimentos. Se producirá hambruna y la pestilencia que la acompaña.
Los suministros de agua dulce de la tierra también se verán afectados. Apocalipsis 9 revela que los demonios se harán pasar por extraterrestres. El terror y la devastación de esta llamada invasión extraterrestre hará que la gente desespere por seguridad a cualquier precio. La libertad de vivir y de adorar como dicta la conciencia se convertirá en una cosa del pasado. Se perderán muchas vidas durante esta serie de eventos, y cuando se aplique la marca de la bestia, habrá mártires. Cada evento se prepara para la próxima crisis, en un largo y último llamado de misericordia al arrepentimiento. Porque Yahuwah no está dispuesto a que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Poco después de los eventos descritos en Apocalipsis 8 y 9, se derramarán las 7 últimas plagas. Estas plagas no tienen precedente en la historia de la humanidad. En un sentido muy real, estos eventos vaciarán la tierra. Isaías 24 advierte, cita: He aquí Yahuwah vacía la tierra, la asola, la revuelve y esparce a sus habitantes. La tierra se tambaleará de un lado a otro como un borracho, y será removida como una cabaña, y su transgresión será pesada sobre ella, y caerá y no volverá a levantarse. Isaías 24, 1-20. Para los creyentes, sin embargo, hay esperanza. Al describir el final de esta era, Yahushua dijo en Lucas 21, versículo 28, cita: Cuando estas cosas comiencen a suceder, entonces miren hacia arriba y levanten la cabeza, porque tu redención está cerca. Sí, al final será traumático, está destinado a serlo. Yahuwah quiere salvar a cada individuo que pueda para permitir que este clímax final despierte las almas. Pero el evangelio del reino de Yah es que más allá de los eventos traumáticos del futuro cercano, una eternidad de bienaventuranza espera a todos los que aceptan el regalo de salvación de Yah. Cuando Yahushua regrese, todos los que han muerto confiando en los méritos del Salvador crucificado y resucitado serán resucitados en la primera resurrección. Entonces Yahushua establecerá el reino de Yah en la tierra. Él y los redimidos reinarán juntos sobre la tierra durante los primeros 1000 años de la eternidad. Juan vio un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Apocalipsis 21:1. Si deseas unirte a los redimidos de todas las edades, viviendo una vida que se compare con la vida de Yahuwah, haz la elección, acepta la salvación hoy. No tiene que prepararse. La verdad es que no puedes, yo tampoco, nadie puede. Ven a Él tal como eres. No espere hasta que deje de pecar, no mejorará con sus propios esfuerzos. Acepte la invitación de Yahuwah de convertirse en miembro de su reino terrenal eterno. Cuando aceptes esta preciosa invitación, Yahuwah te obsequiará con un corazón completamente nuevo. En Ezequiel 36, versículo 26, Él declara: Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré el corazón de piedra de su carne y les daré un corazón de carne. Aceptar este regalo invaluable es la única manera de unirse a su reino. Ven a Yahuwah tal como eres. Está esperando con los brazos abiertos, ansioso por recibir a todos los que se acercan a Él. Es tiempo de revisar nuestro email diario. Este viene de México. ¿Hemos tenido preguntas desde México antes? No me acuerdo. ¿Sabías que la pirámide más grande del mundo se encuentra en México? ¿No es la Gran Pirámide de Giza? No, es la Gran Pirámide Cholula, en México. No puedo pronunciar su nombre en la lengua nativa, pero significa montaña artificial, y es gigantesca. Giza puede ser más alta, pero Cholula es más maciza. Su base es 4 veces el tamaño de la Gran Pirámide de Giza.
Las antiguas leyendas dicen que fue construida por gigantes. Sí, creo que tendría que serlo. Entonces, ¿qué pregunta tenemos de México? Bueno, Santino Losa dice: la Biblia enseña que no hay conciencia después de la muerte, y yo acepto eso. Sin embargo, recientemente mi hija leía uno de Pedro 3 donde hablaba que Yahushua le predicó a los muertos. ¿Cómo es esto? Me confunde. Me encanta esa pregunta. Hay un número de versos como ese en la Biblia que pueden confundirnos. Me gusta mucho tener la oportunidad de aclarar lo que se quiere decir y demostrar que no es así. De hecho, contradice lo que revela la Biblia acerca del estado del humano después que muere. Pero primero, para que estemos claros, en WLC no creemos que los humanos tienen almas inmortales. Pablo lo dice claro en 1 de Timoteo 6:16, que solo Yahuwah tiene la inmortalidad. La inmortalidad es un don que será dado a los redimidos. Mientras tanto, aquellos que mueren duermen en su tumba. Gracias, Luis. Veamos Eclesiastes 9:5-6. Bien, dice: además, los que viven saben que han de morir, pero los muertos ni saben nada ni ganan nada, porque se les echa al olvido. Allí terminan su amor, su odio y sus pasiones, y nunca más vuelven a tomar parte en nada de lo que se hace en este mundo. Así que esta es la dicotomía con la que nos enfrentamos aquí. Por otro lado, la escritura es clara. Además, los que viven saben que han de morir, pero los muertos ni saben nada. Al mismo tiempo, Pedro parece estar diciendo que Yahushua salió y le predicó a los muertos. ¿Cómo conciliar estos dos pasajes aparentemente contradictorios? También me interesa escuchar lo que tienes que decir, porque sé que la verdad no es contradictoria. Tomemos un momento para leer el pasaje preciso del que habla Santino. Está en 1 de Pedro 3, 18-19. Porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados, una vez para siempre. Él era inocente, pero sufrió por los malos, para llevarlos a ustedes a Yahuwah. En su fragilidad humana murió, pero resucitó por el Espíritu, y de esta manera fue a proclamar su victoria en los espíritus que estaban presos. Bien, este es el pasaje que algunos usaban para comprobar la inmortalidad del alma. A pesar de la clara declaración hecha por Pablo, que solo Yahuwah tenía la inmortalidad. Entonces lo primero que debe hacer es comprender que independientemente de cómo se interprete, esto no se aplica a los muertos. En Eclesiastes 12, Salomón explica qué le pasa a una persona cuando fallece. Él dice: entonces el polvo volverá a la tierra como estaba, y el espíritu volverá a Yahuwah quien la dio. Por lo tanto, si Pedro en realidad estaba hablando acerca de los muertos, bueno, simplemente no era así. Porque si nuestros espíritus, ese respiro de vida que nos hace almas vivientes, vuelve al morir a Yahuwah, quien nos dio la vida, ¿cómo puede alguien decir que esos espíritus están presos, están con el Padre? ¿Cómo puede ser eso una prisión? Es verdad, no solo eso, pero aquí está el punto. Es obvio que el Salvador predicará, tratará de atraer las almas al arrepentimiento, ¿no? Y Eclesiastes dice que sus memorias ya no existen, son olvidadas. Creo que queda claro que Pedro no podía estar hablando de los muertos en este pasaje. ¿Cómo interpretarlo esto? ¿De qué está hablando? Pedro está hablando acerca de los pecadores. Todos somos prisioneros del pecado. Tengan su Biblia a mano. Vamos a ver el número de versículos. Una vez más, el pecado nos esclaviza nuestra voluntad. Y Pedro entendía esto. Veamos en 2 de Pedro 2, verso 19. Bien, dice: les prometen libertad, siendo ellos mismos esclavos de la corrupción, porque todo hombre es esclavo de aquello que lo ha dominado. Ahora veamos Romanos 7:14. Pablo dice lo mismo: el pecado nos esclaviza. Él dice: sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy débil, vendido como esclavo al pecado. El pecado es adictivo. Al hablar de su divina misión para salvar al mundo, Yahushua usó la misma analogía. Veamos en Lucas 4:18. El espíritu de Yahuwah está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres, necesitados de sabiduría. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. La misión del Mesías era predicar la liberación a los prisioneros del pecado y corregirlos. Para eso vino. Por lo tanto, ¿Pedro estaba hablando de cuando el Salvador estaba en la tierra?
Ciertamente puede tener una segunda aplicación, pero si lo lees en el contexto, verás que lo que Pedro está hablando en realidad era de los antediluvianos, aquellos que vivieron antes del diluvio. Los versos sobre los que Santino está preguntando y los versículos que leíste antes en realidad se detuvieron en medio de una oración. Miremos una vez más en uno de Pedro 3, 18 y 19, pero esta vez hasta el verso 22. Leamos en su contexto. Porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados, una vez para siempre. Él era inocente, pero sufrió por los malos, para llevarlos a ustedes a Yahuwá. En su fragilidad humana murió, pero resucitó por el Espíritu, y de esta manera fue a proclamar su victoria a los espíritus que estaban presos. Estos habían sido desobedientes en tiempos antiguos, en los días de Noé, cuando Yahuwá esperaba que paciencia mientras se construía la barca en la que algunas personas, 8 en total, fueron salvadas por medio del agua. Y aquella agua representaba el agua del bautismo, por medio del cual somos ahora salvados. El bautismo no consiste en limpiar el cuerpo, sino en pedirle a Yahuwá una conciencia limpia y nos salva para la resurrección en Yahuso, que subió al cielo y está a la derecha de Yahuwá, y al que han quedado sujetos los ángeles y demás seres espirituales que tienen autoridad y poder. La predicación de Yahushua siempre tuvo la intención de llevar al arrepentimiento. En Génesis 6.3 nos cuenta de la advertencia de Yahuwá a los antediluvianos. Dice: «No contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años». El espíritu de Yahuwá movió a Noé para que edificara el arca, para que él y su familia sean salvos. Después nació Yahushua en la carne, un hombre, y mientras era hombre sufrió la muerte, así lo dijo Juan. Fue el espíritu de Yahuwá en el ángel de Yahuwá que guió a los hijos de Israel por el desierto. ¿Tienes un texto para eso? Sé que este será un concepto nuevo para algunos. Sí, leamos en 1 Corintios 10, 1-4. Veamos qué dice Pablo. Porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar, y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sin embargo, Yahuwá no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron esparcidos en el desierto. El representante de Yahuwá con los hijos de Israel durante sus vagabundeos por el desierto. También le dio poder a las advertencias de Noé, tratando que se acerquen los corazones antediluvianos al arrepentimiento. De esto habló Pedro. Eso es todo. No se trata de predicar a los muertos o de que Cristo tuvo una existencia preencarnada. El espíritu que actuó tanto en Cristo como en Noé fue el espíritu de Yahuwá. Sabemos que cuando le permites a las escrituras interpretarse a sí mismas, nunca encuentras contradicciones. Es hermoso, la verdad, es armoniosa y nunca se contradice. Gracias por esta explicación. Atentos, os invitamos a escuchar La Promesa Diaria con nuestra compañera Laura Martínez. Bienvenidos, soy Laura con su promesa diario de la palabra de Yahuwá. Soy el orgulloso padre de 5 hijos fabulosos. Enriquecen mi vida de muchas maneras. Siempre he tenido debilidad por la historia de Hannah y cómo cuando finalmente tuvo un hijo, ella se lo dedicó a Yahuwá por siempre. El 26 de junio de 1702 dio a luz a su 20º hijo. Al principio también parecía muerto, pero a medida que se dejó a un lado, dejó escapar un grito débil. Elizabeth, como Hannah en la Biblia, inmediatamente determinaron criar a sus bebés para Yahuwá.
Lo nombró Felipe. A menudo él se unía a ella, mientras se sentaba junto a la chimenea, que estaba revestida con azulejos de Holanda que ilustraban varias historias bíblicas. Elizabeth enseñó a su pequeño las historias de la Biblia utilizando los azulejos. Cuando Felipe tenía solo 8 años, su madre murió. 4 años después perdió a su padre también. Pero Felipe se había aprendido las enseñanzas de su madre muy bien. El jovencito escribió en su diario: «Dios es un Padre inmortal. Mi alma se regocija en él. Hasta ahora me ha ayudado y provisto para mí. Pueda mi estudio comprobar a mí mismo un más cariñoso, agradecido y niño obediente». El problema era que Felipe era muy pobre y sin posibilidades de pagar por una educación. Sus amigos le sugerían aprender un oficio, pero antes de hacerlo Felipe decidió orarle a Yahuwah formalmente para que lo guíe. Mientras aún oraba, el cartero le trajo una carta. Un conocido rico le ofrecía pagarle por su entrenamiento. Tal obvia e inmediata respuesta a sus oraciones inspiró a Felipe por el resto de su vida. Cuando tenía 27, se le pidió que fuera el director de un seminario para estudiantes ministeriales no anglicanos en Northampton, Inglaterra. Debido a que su estado de salud era pobre, le preocupaba no tener la fuerza para hacer el trabajo. Sin embargo, al pasar por una casa en la ciudad, escuchó a alguien leyendo Deuteronomio 33:25, donde dice: «Como tus días, así será tu fuerza». Felipe aceptó esto como una aseguranza de Yahuwah y aceptó el trabajo. Por 22 años, Felipe estrenó a estudiantes ministeriales. Escribió más de 400 himnos y un número de libros que fueron muy apreciados durante generaciones. La reputación de la Academia de Northampton se extendió por toda Inglaterra. Los estudiantes que querían una conexión espiritual profunda con Yahuwah acudieron en masa a la escuela. Su vida de dedicado servicio se vio truncada por el consumo y falleció poco después de cumplir 49 años. Puede que pienses que no tienes mucha influencia, pero la tienes. Estás precisamente donde Yahuwah necesita que estés. Él utilizará todo alma que se dedique a su servicio. Ninguno de nosotros se arrepentirá del tiempo dedicado al servicio del Padre. Nuestro único arrepentimiento será que no hicimos más. Galatas 6:7-8 dice: «No os engañéis. Yahuwah no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra en el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna». Se nos han dado grandes y preciosas promesas. Vayan y comiencen a clamarlas. Una cosa en todo esto, por lo que estoy muy agradecido, es la descripción de Yahushua acerca de su carácter en Éxodo 34:6-7. Él le dijo a Moisés que él es fuerte, misericordioso y lleno de gracia, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guardó la misericordia en millares, que suelto la iniquidad, la rebelión y el pecado. Son muy buenas noticias cuando se aprende de que sin querer has estado deshonrando al que has querido honrar. Y Hechos 17:30 nos asegura: Yahuwah hizo un guiño a los tiempos de esta ignorancia, pero ahora manda a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Notemos que no es una invitación, Él lo ordena. Una vez que sepa la verdad, no se puede continuar pecando con impunidad. Él hace un guiño a nuestra ignorancia, no a nuestra desobediencia consciente. Esto es importante porque, como hemos aprendido de Revelaciones 13, el conflicto final, de hecho, la marca de la bestia obligatoria será sobre la adoración, porque cuando veneramos a sabiendas revela quién tiene tu lealtad. Los cristianos todos están preocupados acerca de la marca de la bestia, de qué es y cómo evitarla, y Revelaciones 13, versículos 12 y 17. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de él, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada. Y hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la de la tierra delante de hombres, y engaña a los moradores de la tierra por las señales que él ha sido dado a hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra y hagan una imagen de la bestia que tiene la herida y de espada y vivió. Se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia también hablara y hiciera dar muerte a todos los que no adoran la imagen de la bestia, y hace que a todos pequeños y grandes
ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Así que tenemos el engaño, tenemos sanciones económicas, tenemos la obligación bajo pena de muerte si no veneras a la bestia, y no puedes salirte de esto diciendo: oh, pero yo venero todos los días. Yo venero todos los días también. Estamos supuestos a hacerlo. Por supuesto. Pero eso no es lo mismo que reservar un día sin trabajo ni comercio para concentrarse en nuestro Creador. Este tema se repite en el próximo capítulo. Revelaciones 14 muestra 3 ángeles enviados al mundo con 3 últimos mensajes. El mensaje del primer ángel es: temed allá y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de agua. Este es el idioma del cuarto mandamiento. Acuérdate del día del Sabbat para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todo tu trabajo, pero el 7º día es el Sabbat de Yahuwá tu Eloá, porque en 6 días hizo Yahuwá el cielo y la tierra, el mar y todo en ello, y descansó en el 7º día. Yahuwá bendijo el Sabbat y lo santificó. Esta es la última prueba, amigos. Aquí es donde demuestras tu lealtad y quién tiene tu corazón. Es porque Revelaciones 18:4 da la orden. Salgan de ella, mi pueblo. Tu organización religiosa se ha aferrado al error o ha rechazado la luz avanzada. Tu iglesia no está exenta, ninguna lo está. Seguir al Salvador sin importar el costo te costará todo, pero lo vale. Acompáñanos una vez más mañana. Hasta entonces, recuerden, Yahuwá les ama y en él está segura tu confianza. Este programa, como los episodios pasados de Radio WLC, están disponibles para descargarlos en nuestra página web. Son estupendos para compartir con amistades y estudios bíblicos. También es un maravilloso apoyo para aquellos que dan su adoración a Yahuwá solos o en casa. Si desea escuchar los programas de Radio WLC, visite nuestra página web en worldslastchance.com/español. Haga clic en el icono Radio WLC, parte superior a la izquierda de la página principal. Esto le permitirá hacer descargas de los episodios en su idioma preferido. También están los artículos y los vídeos disponibles en una variedad de idiomas. Acompáñenos otra vez mañana para otro mensaje lleno de verdades en WBCQ, en 93.30 kHz, en la banda de 31 metros. La radio de WLC prepara un pueblo para el pronto retorno del Salvador.